Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar. Entonces, se me fue el reloj, no lo vi. Me quedé a medias. En la explicación voy a volver a compartir mi pantalla, mi presentación, muchachos. Bueno, pero antes, aprovechando, vamos a, les voy a pedir que me apoyen para el fin de semana con una actividad. Estamos empezando a trabajar con la parte de la tutoría, muchachos. Me están pidiendo ya que se haga el registro de los alumnos de este grupo en el grupo de tutorías. Entonces, les voy a publicar aquí en su Classroom, muchachos, en su Classroom voy a publicar un apartado en donde vamos a poner todos los materiales de la tutoría. Voy a publicar algunas cosas que son de su interés. Les voy a mostrar algunas de ellas ahorita y posteriormente voy a poner otras. Es información que es importante para ustedes y eventualmente pudieran necesitarla. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un directorio de ayuda psicológica. Se los voy a compartir, un directorio de instituciones de apoyo psicológico también, y un directorio de la escuela del personal de servicio médico con el que se pueden apoyar en caso necesario. Entonces, todo esto se los voy a publicar en ese apartado y después les voy a publicar algunas cuestiones de la identidad institucional, de dónde viene el himno, decálogo y toda la cuestión del IPN, para que ustedes conozcan toda esa información y la manejen dentro de este apartado de tutorías. Pero para este fin de semana nos están pidiendo esta evidencia en donde ustedes se tienen que registrar en una página web. Está aquí la dirección, yo se lo voy a publicar en esta parte de su Classroom. Y ahí viene la guía, cómo van a hacer su registro en esta hoja de tutorías. Y ahí va a quedar, bueno, ya una vez que hagan su registro, les van a hacer una pequeña encuesta ahí. Les voy a pedir que me apoyen con una evidencia de que ya hicieron ese registro, porque tenemos que entregarlo la próxima semana. Y también voy a publicarles en este apartado de su Classroom, de la tutoría, una, un, un formulario para que ustedes me proporcionen, me ayuden proporcionándome el dato de contacto de su tutor o adulto responsable, porque ya se viene el reporte del primer parcial, y entonces pues tengo la necesidad y la obligación de comunicarlo a su tutor responsable. Entonces les voy a publicar por ahí también ese formulario. Entonces, muchachos, ¿alguna duda al respecto? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sí me escucharon? ¿Alguien que me confirme? Sí, pero Ok. Entonces, por aquí van a ver aparecer ese formulario que diga tutorías. Y ahí va a haber algunos materiales y alguna actividad en relación a esa tutoría, sobre todo en este fin de semana. Esa recopilación de los datos de su contacto y el registro en la plataforma de tutorías de cada uno de ustedes en esa plataforma. Entonces ahí les voy a dejar las instrucciones. Bueno, viendo hecho eso, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir nuevamente la presentación. Vamos a finalizar esta parte del producto de vectores, el producto cruz, solamente resaltando la parte importante que es, bueno, que para que necesitamos recordar cuando necesitamos hacer el producto cruz de dos vectores. Y vamos a tener por ahí también algún ejercicio al respecto. Ya está. Aquí. Entonces decíamos, si queremos calcular la magnitud del producto de un vector, pero el producto de un vector, multiplicamos las magnitudes de los dos vectores por el seno del ángulo que forman, de esa manera obtenemos la magnitud. Y la manera de obtener la dirección, muchachos, es usando nuestra mano derecha, colocándole la dirección en que estamos multiplicando los vectores. Por ejemplo, si es esta la dirección, vemos que nuestro pulgar siempre nos va a indicar la dirección del vector resultante. Y vamos a expresarlo como entrando o saliendo del plano. Si esta fuera la dirección, pues estaría apuntando hacia mí. Si la dirección fuera al revés,
me cuesta el trabajo representarla, si la acción fuera al revés, entonces sería entrando, apuntando hacia la pantalla en el caso. Entonces, pero eso, para eso usamos nuestra mano derecha para determinar esa dirección, dependiendo en qué sentido multipliquemos los vectores. En este caso, fuerza por brazo de palanca o brazo de palanca por fuerza, que es el sentido contrario. Bueno, hasta ahí, muchachos, esto del producto cruz de vectores. Vamos a hacer unos ejercicios, tal vez más adelante haremos un ejercicio de refuerzo complementario a esto. Pero hasta aquí este producto de vectores cruz, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? No. Entonces les voy a poner para unos ejercicios para que practiquen esto y si hubiera dudas en la siguiente sesión, me comentan, por favor. Vamos Sí. entonces al siguiente punto. Este punto se llama, este tema se llama vectores unitarios. Es también muy interesante porque este nos va a auxiliar para pues hacer operaciones con vectores mucho más simples, mucho más rápidas. Pero bueno, vamos a tratar de entender ahorita qué es este concepto de vectores unitarios. Muchachos, ¿qué les dice este nombre de vector unitario? ¿Alguna idea qué significa unitario? ¿Es uno solo? ¿Solo alguna otra idea? ¿Sí? ¿Alguien más dice alguna otra idea? Que cruzan en un punto. En un punto, sí, tienen esa característica, cruzan en un punto que de hecho es el origen del sistema de coordenadas. Pero en sí, unitario, ¿qué significa unitario? ¿Qué idea les da unitario? Que es único. Es único. ¿Qué más, Verónica? ¿Qué nos decías? Que solo es uno, como creo que dijo mi compañero. Solo es uno. Ok, muy bien, más o menos así está la idea. La idea más bien es que su dimensión, su tamaño, es la unidad. Su magnitud, su tamaño, es la unidad, vale una unidad. Y además, tiene una dirección específica, en este caso, cada vector unitario tiene una dirección específica. Y hay 3 vectores unitarios solamente. Esas son las características de estos vectores unitarios. Tienen como tamaño una unidad, y tienen una dirección específica. Y desde luego, un nombre que los caracteriza. Entonces, vamos a ver, muchachos, si vamos aquí abajo al esquema que está del lado izquierdo, tenemos un sistema de referencia, es un plano cartesiano, pero además tiene un tercer eje. Este es un sistema tridimensional. Tenemos un eje X, que siempre va a ser una horizontal. Tenemos un eje Y, que siempre va a ser una vertical, que es lo que normalmente trabajamos, el eje X y Y, que forman un plano. Pero en la realidad, en el mundo real, nuestro mundo es tridimensional, es decir, tenemos 3 dimensiones, porque también tenemos una profundidad, un volumen. Entonces hay un tercer eje que se llama el eje Z. ¿Sí? Ese es el eje de profundidad y ese es el eje de volumen. Y este sería el eje, muchachos, en que en el caso anterior que estábamos viendo el producto cruz de 2 vectores, este sería el eje en el cual estaría ubicada esa resultante, entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla. Aquí está dibujado así de esta manera para poderlo visualizar. Realmente no lo podríamos ver porque estaría en este punto de origen del sistema de coordenadas. Ahí estaría este vector Z entrando de la pantalla, entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla. Pero lo dibujamos así para poderlo visualizar. Pero entonces aquí lo interesante ahora es que en cada eje, de este sistema de referencia tridimensional, existe un vector unitario que tiene esa propiedad, tiene un tamaño de una unidad, tiene una dirección específica. En este caso, en el eje X tiene un vector unitario que se llama un vector Y, es este que está representado en verde. Aquí hay un vector unitario Y que vamos a representar así, con una I manuscrita y con un gorrito chino como este.
Y ese es el vector unitario I. Este tiene esta característica, tiene como tamaño una unidad y tiene una dirección específica que es precisamente la dirección positiva del eje X. Se llama el vector unitario I. Entonces, de la misma manera, en el eje Y tenemos este vector azul. Este es un vector unitario que tiene la misma característica, tiene un tamaño de una unidad. Y la dirección específica de este vector unitario es en la dirección positiva del eje Y. Y este vector unitario se llama el vector J. Y lo mismo ocurre con este eje Z. Tenemos un vector unitario correspondiente a la dirección del eje Z positivo, que sería saliendo de la pantalla, en este caso saliendo de su pantalla o de su plano donde estén viendo esto. Y ese vector unitario se llama K. También es una K minúscula y para decir que es un vector unitario le ponemos un gorrito chino arriba, un triangulito pues. Y ese me indica que es el vector unitario K. Y ahorita vamos a ver para qué nos van a servir estos vectores unitarios, pero ahorita lo que me interesa es que entendamos que estos son vectores unitarios, son vectores que tienen como magnitud 1, pero su principal característica, aparte de esa magnitud 1, es que están exactamente alineados con los ejes. En este caso el vector I con el eje X positivo, el vector J con el eje Y positivo y el vector K con el eje Z positivo. Pero también hay vectores en las direcciones negativas de los ejes. Recuerden que hacia la izquierda está la dirección negativa del eje X. ¿Cómo se llamaría, muchachos, el vector unitario que está aquí punteado en verde? ¿Cómo lo podríamos llamar si está en dirección negativa del eje X? ¿Cuál sería? Podría ser IX. X. A ver, hacia acá, hacia la derecha son los positivos, hacia la izquierda son los negativos. ¿Con un signo negativo? Sería entonces aquí tendríamos el vector menos I. Es lo único que cambia. Este menos me indica la dirección. La I me dice que está en el eje X, pero este signo negativo me dice que está en la dirección negativa del eje X. Entonces, en el mismo orden de ideas, muchachos, si tengo aquí un vector J en la dirección positiva del eje Y, ¿cómo se llamaría este azul punteado que está aquí abajo? Menos Y. Menos J. Menos, Menos J, perdón. está en dirección del eje menos Y, o la dirección negativa del eje Y, pero el vector se llama menos J. Esta J me indica que está en dirección del eje Y este menos me indica que está en la dirección negativa de ese eje Y. Vamos a hacer finalmente, en relación a este vector, este eje Z, tenemos en su dirección positiva un vector K, en su dirección negativa, que sería entrando al plano, que es este rojo punteado, ¿cómo se llamaría? Menos K. Menos K. Entonces, esos serían los vectores unitarios que nos sirven. Estos vectores unitarios nos van a servir para representar cualquier otro vector que esté alineado con los ejes. Es decir, esta característica de que tenga un tamaño de una unidad es precisamente los que nos va a servir para poder representar cualquier cantidad, y también de que estos vectores tienen una dirección específica. Entonces nosotros podemos representar cualquier cantidad vectorial, cualquier vector como una combinación de estos vectores unitarios o de unas cantidades multiplicadas por estos vectores unitarios. Vamos a tratar de entender eso, muchachos, en el ejemplo de acá adelante. Vamos a suponer que tenemos aquí un primer vector, este vector azul. Vamos a darle un nombre, vamos a llamarle que es el vector. Vamos a llamarle que es el vector 1. Este tiene, no sé, 5. Vamos a darle velocidades. Este vector tiene 5 metros por segundo. Es un vector de velocidad que representa 5 metros por segundo en esta dirección. Muchachos, ¿cómo lo representa este vector en forma polar? Aquí se ve igual. Sería 5 metros sobre segundo con un ángulo de 0 grados. 5 metros sobre segundo con un ángulo de 0 grados. Perfecto. Bien.
¿Cuál de estos vectores I, J o K tiene esta dirección de un ángulo de 0 grados? La I. ¿Ya el de la I? Ahí. Y entonces, si recordamos, muchachos, hace apenas el día de ayer vimos el producto de los vectores. Y veíamos que podemos multiplicar un escalar. Este pudiera ser un escalar. 5 metros por segundo puede ser un escalar, que sería la rapidez. Y esto es la dirección. Esta dirección la puedo representar con este vector unitario I. Y este es el escalar porque lo voy a multiplicar. Entonces yo puedo representar este mismo vector 1 en forma unitaria de esta forma, multiplicando estos 5 metros por segundo con el vector unitario I. Este vector unitario I está ahí, como este I tiene un valor de 1, multiplicaría 5 metros por segundo por 1, me da los 5 metros por segundo. Pero la dirección me la estaría dando este vector I, porque la dirección de este vector I es siempre, siempre, siempre la dirección del vector positivo en el eje X, es decir, a 0 grados. Entonces, esta sería la forma de representar ese mismo vector en forma unitaria. El vector 1 lo podría representar así, como 5 metros con un ángulo de 0 grados, o como 5 metros por segundo multiplicado por el vector unitario I. Vamos a ver si aclaramos un poquito más. Vamos al vector rojo que tenemos abajo. Vamos a suponer que fuera un vector de desplazamiento. Es más, vamos a hacerlo igual que sea velocidad para poderlo comparar. Vamos a tener un segundo vector de velocidad, un vector V2. Velocidad 2, vamos a suponer que este fuera de 20 metros por segundo. Se ve que es más grande que el anterior. Vamos a dejarlo en 20 metros por segundo. Entonces, muchachos, ¿cómo podría expresar este vector 2 en forma polar, en la forma que hemos estado acostumbrando a expresar? ¿A qué será igual? 20 metros sobre segundo con un ángulo de 180 grados. Bien, perfecto. 20 metros por segundo con un ángulo de 180 grados. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el vector unitario que corresponde con estos 180 grados? Sería Menos Y. menos I. Menos I, ¿no? Menos I. Menos I. Entonces, sustituimos esta dirección de 180 grados por el vector menos I. Y entonces podemos escribir nuevamente este vector 2 de forma unitaria, o sea, por medio de vectores unitarios de esta manera, multiplicando estos 20 metros por segundo por este vector unitario menos I, es el que me da la dirección de 180 grados. Y bueno, la forma más correcta es sacar ese negativo del menos I. Si hacemos el producto 20 por menos 1, menos 20 metros por segundo por el vector unitario I. Este vector unitario I me dice que está en la dirección del eje X y este menos me dice que está en la dirección negativa del eje X. ¿Sí lo captamos, muchachos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el tercero, a ver si es cierto. Porque en el tercer vector que tengo aquí, vamos a decir que sea una velocidad 3. Una velocidad 3, vamos a suponer que fuera de 4 metros por segundo en esa dirección. Entonces la pregunta ahora, muchachos, ¿cómo expreso este vector 3 en forma polar? ¿A qué será igual? Sería 4 4 metros por metros segundo con un ángulo de 90 grados. 90 grados. Metros por segundo con un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y se pondría el de J. La dirección que corresponde al ángulo de 90 grados es J positivo. J, ¿no? Entonces, para Sí. expresarlo en forma de unitaria, tengo que expresarlo así. El vector 3 va a ser igual a 4 metros por segundo multiplicado por el vector unitario J. Este vector unitario J me daría esta dirección y como vale 1, pues al multiplicarlo por 4, pues me da la misma cantidad. Entonces, esta sería la manera de representar por medio de estos vectores unitarios este vector. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Vamos al último ejemplo, muchachos.
tiempo, 22, ok. Vamos al último ejemplo. Tengo este vector verde. Este vector verde tiene una cierta inclinación con respecto al eje. Vamos a suponer que tuviera aquí 30 grados. 30 grados. Vamos a suponer que este vector verde tiene un tamaño. Vamos a ver cómo hacer. Para seguir el orden, este es un vector 4. Y su magnitud de este vector fuera de 10 metros por segundo. Entonces, muchachos, este vector, como ya está inclinado, ya no es un vector que coincide exactamente con el eje, ni con el eje X, ni con el eje Y, como fue el caso de los otros tres vectores. Este vector lo que tiene es que está compuesto, o tiene componentes en los dos ejes. Nosotros usamos un sistema de referencia para trazar este vector ahí. Vamos a ver que este vector 4 de 10 metros por segundo tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Si nosotros lo proyectamos hacia el eje X y hacia el eje Y, vamos a encontrar las componentes de este vector B4, este vector velocidad 4 en el eje X y en el eje Y. Estas dos componentes van a tener el mismo efecto que este vector de 10 metros a 30 segundos. Bueno, primero vamos a escribir, ¿cómo escribimos este vector 4 en notación polar? Aquí será igual este vector 4 en notación polar. Díganme. 10 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. 10 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. Okay. Y ahora cuando proyectamos estos vectores, este vector hacia los ejes, encontramos sus componentes rectangulares. Esto ya lo hicimos cuando calculamos las componentes y cuando hicimos el método de la suma por componentes rectangulares. ¿Cómo se llama este vector? Si este vector es B4, está aquí a 30 grados, ¿cómo se llama esta componente de este vector B4? B4Y, X, perdón. 4X, muy bien, es la componente en X de este vector 4. Y esta entonces, esta es la B4, ¿qué? Y. 4Y, la componente en Y de este vector 4. Y ya sabemos cómo calcular esos componentes, muchachos, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la componente del vector 4 en el eje X? ¿Cómo la calculamos? ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos la componente de un vector en el eje X? Muchachos, muchachas, ¿siguen ahí? Sería la fuerza o qué es el desplazamiento que se En este está caso es la tomando. velocidad. Sería la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Ok? La velocidad, en este caso la magnitud, en este caso la velocidad, 10 metros por segundo por el coseno del ángulo, en este caso 30 grados, coseno de 30 grados. ¿Cuánto me da? 0.866. 0.866, ¿no? 30 grados por Sí. 10. Me quedan 8.66. Sí, profe. 8.66 metros por segundo. Ok, vamos ahora a calcular la componente en X, en Y, perdón, de este vector 4. El vector 4Y en X, componente en Y. ¿A qué va a ser igual esa? Sería 10 metros sobre segundo por el seno de 30 grados. Y en 10 metros por segundo por el seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados es, si no mal me acuerdo, 1.5 Sí. por 10, ¿cuánto me da? 5. 5. 5 metros por segundo. Entonces, esta componente en X ya expresada como vector va a ser lo que calculamos allá, 8.66 metros por segundo, con un ángulo de ¿cuánto? 0 grados. 0 grados, muy bien. Y esta componente en Y, bueno, la voy a escribir acá porque ahí, de 4Y, aquí es igual, es escrita ya como vector.
a 5 metros por segundo Ajá, con un ángulo de 90. un ángulo de 90, perfecto. Entonces, finalmente, ya tengo dos vectores aquí que ahora sí coinciden con los ejes X y Y. Entonces, mi vector 4 en forma unitaria lo puedo escribir como la suma de estas dos componentes, pero en vez de manejar su dirección como un ángulo, la manejo como su vector unitario correspondiente. ¿Cuál es la dirección del vector unitario a 0 grados? ¿Qué vector unitario le corresponde? Sería la I. Sería Y, y a 90 grados, el de J. el de J. Entonces yo puedo representar esta primer componente, el vector de 8.66 a 0 grados, de esta manera. 8.66 metros por segundo multiplicado por el vector unitario I. Y luego a este le tengo que sumar la componente en Y de este vector. ¿Cuánto me queda? 5 metros sobre segundo. Ajá. Con un ángulo. Ah, no, Por de ángulo J. Multiplicado por vector unitario J, que precisamente me da la dirección del ángulo de ese vector, que son 90 grados. Entonces, ese es el detalle, muchachos. Esa es la manera como podemos representar vectores que antes sabíamos representar en forma polar únicamente. Ahora los vamos a poder representar en forma de vectores unitarios, es decir, con notación de vectores unitarios. ¿Y qué hacemos en este caso, muchachos? Cuando tenemos un vector que tiene ya no coincide directamente con los ejes, lo que tenemos que hacer es calcular sus componentes, y dependiendo si la componente es en el eje X, pues le vamos a dar su dirección por medio de este vector unitario Y. Si la componente está en el eje Y, le vamos a dar su dirección por medio de este vector unitario J. Y así sucesivamente. Y de hecho, cualquier otro vector, en cualquier otra dirección, siempre va a tener una componente en X y una componente en Y. No vamos a hablar ya del eje Z porque nos vamos a centrar solamente en este curso básicamente a estos dos ejes, aunque sí, cuando veamos momento nuevamente vamos a retomar esta parte del eje K. Por ejemplo, los ejercicios que veíamos hace rato del momento, cuando decíamos que entraba a la pantalla, eso correspondería con este eje, con este vector unitario menos K. Podríamos haber puesto en lugar de entrando a la pantalla, ponerle menos K o multiplicarlo por el vector unitario menos K y entonces ya quedaría perfectamente definida su dirección. O cuando decíamos saliendo de la pantalla, podríamos multiplicar esa cantidad por este vector K y entonces ya estaríamos definiendo exactamente su dirección por medio de estos vectores unitarios. Muchachos, a ver, un último ejercicio. No nos va a dar tiempo a ver el otro tema, pero entonces aprovechamos para hacer un último ejercicio. No, si vamos a hacer esto de una vez. Antes de pasar a esto, ¿alguna duda, pregunta, comentario, muchachos, de estos vectores unitarios? No. ¿No? Bien, nos No, ninguno. quedan 9 minutos. Yo creo que sí, nos da tiempo de realizar este ejercicio rápidamente, porque voy a poner una actividad con respecto a esto. Muchachos, tengo aquí un vector en desplazamiento de 20 metros. En esa dirección, es un desplazamiento 1. Muchachos, ¿cómo expreso este desplazamiento 1 en forma polar? Sería desplazamiento 1 es igual a 20 metros con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias, Verónica. 20 metros por segundo con un ángulo de 0 grados. Perfecto. En forma rectangular, pero la forma rectangular, muchachos, es una forma que no lo he expresado. Esta forma polar, en una forma polar, voy a representar un vector con su magnitud, que siempre represento con la misma letra y con un ángulo que represento con la letra teta. Es lo que hicimos ahí abajo. En forma rectangular es otra forma de escribir un vector. Este mismo vector yo lo puedo representar como un par ordenado, como un par de números, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y, que de hecho esas coordenadas van a ser sus componentes en X y sus componentes en Y de este vector. Muchachos, ¿cómo calculo la componente en Y de este vector?
multiplico esta magnitud por el coseno de este ángulo. ¿Cuánto es 20 por el coseno de 0? ¿Cuánto vale el 20. coseno de 0? 20. El coseno de 0 vale 1, ¿no? Por 20 me va a dar 20. Entonces yo puedo representar también este vector de desplazamiento 1 como sus componentes en X es el coseno de 0, 1 por 20 me va a dar 20. Ahora el seno, muchachos, el seno de 0. Es 0. 0 por 20, 0. 0. Entonces la componente en Y de este vector es 0. Así es una segunda forma en que voy a poder representar mi vector en una forma rectangular, como un par ordenado, como un par como si fuera un par de puntos en el plano. Este vector desplazamiento 1 también lo puedo representar como 20,0 metros por segundo. Una tercera forma es la unitaria. Como ya vimos, acabamos de ver los vectores unitarios, muchachos. Yo puedo representar este mismo vector como una combinación, una suma de la componente en X de este vector multiplicado por el vector unitario Y más la componente en Y de este vector multiplicado por el vector unitario J. Que fue lo que acabamos de hacer, muchachos. Este desplazamiento 1 expresado en forma unitaria es igual a ¿cuánto vale su componente en X? 20. 20. 20, ¿no? El componente en X vale 20, entonces si multiplicamos 20, aquí sí hay que ponerle sus unidades, metros por segundo, lo tenemos que multiplicar por el vector unitario Y. Y luego le tenemos que sumar su componente en Y. ¿Cuánto vale su componente en Y? 0. Y esa va multiplicada por el vector unitario J. Y así ya representamos este mismo vector. Estas son las tres formas de representar este mismo vector. Desplazamiento 1 de 20 metros por segundo con una dirección de 0 grados. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, ninguno. Bien, vamos a hacer un segundo. Vamos a suponer que esto fuera no una velocidad, un desplazamiento, vamos a suponer que fuera una aceleración. Un vector de aceleración que tiene una magnitud de 5 metros por segundo cuadrado. Muchachos, esta aceleración expresada en forma polar, ¿a qué será igual? 5 metros por segundo al cuadrado con un ángulo de 180 grados. Bien, perfecto, 5 metros por segundo cuadrado con un ángulo de 180 grados. En forma, este mismo vector aceleración en forma de rectangular, es decir, calculando sus componentes. ¿Qué hago para calcular sus componentes? Saco el coseno, recuerden las fórmulas, las hicimos, las aplicamos allá. Aquí lo estoy haciendo un poco más simple. El coseno de 180. Menos 1. Menos 1 por 5. Menos 5. Menos 5. Ok, ese es su componente en X. Ahora, el seno de 180. 0. 0. 5. 0. 0. Y estos son metros por segundo. Aquí las unidades van fuera. Y este es el mismo vector de 5 metros por segundo a 180 grados, pero expresado en forma rectangular. Y ya que tengo la forma rectangular, la forma de vectores unitarios, pues es juego de niños, porque ahora es, ¿cuánto vale la componente en Y? Así. Menos 5. Menos 5. Pero este menos, esta dirección menos, ¿cuál es el vector que me lo representa? Menos 5i. Menos 5i, o sea, tenemos que poner menos 5 multiplicado por i. Este menos me dice que está en el sentido negativo y esta i me dice que está en el sentido del eje X, y entonces así podemos expresar, bueno, simplemente con la componente en el eje X y multiplicado por el vector unitario i. Y le tengo que sumar la componente en y. ¿Cuánto vale la componente en y? 0. 0. Ya está. Ok. Muy bien, vamos a ver este tercero. Vamos a suponer que este fuera una velocidad. Una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces este vector velocidad, muchachos, expresado en forma polar, ¿a qué es igual?
10 metros por segundo con un ángulo de con un 90 ángulo de 90 grados. grados. Perfecto, 10 metros por segundo, ángulo de 90 grados. En forma rectangular, esta velocidad sería igual. ¿Cuánto vale su componente en X? El coseno de 90 Es 0. 0. por 10 me va a dar 0. El seno de 90 1. 1. 10 me va a dar 10. 10. Entonces aquí tengo 10, que son metros por segundo. Ya está en forma rectangular expresado este vector. Finalmente, muchachos, ¿cómo lo expreso en forma polar? Aquí es igual, pero en forma unitaria. Su componente en X. Sería 0. 0. Y representa al ángulo J, ¿no? No, Y. Recuerden que la componente en X siempre es por el vector Y. Y luego, Más 10. 10 es la componente en Y, y esa siempre va multiplicada por el vector J. O sea, si ya tengo las componentes aquí en el rectangular, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar la componente en X por el vector Y, que es lo que está aquí, y la componente en Y por el vector J, y de esta manera ya están representados en forma unitaria. Vamos al último ejercicio, nos quedan 2 minutos. Vamos a poner aquí 45 grados, muchachos. Vamos a poner 100 metros. Y es un desplazamiento también, no es un desplazamiento 2. Muchachos, ¿cuánto vale este desplazamiento 2 en forma 100 polar? metros con 100 un metros con un ángulo de 45 grados. 100 metros con un ángulo de 45 grados. Eso es en forma polar. En forma rectangular, su componente en X, el coseno de 45. Es 0.707. 0.707 por 100 me va a dar 70.7. Y luego el seno de 45. Es igual 0.707. 707 por 100 me va a 70.7. Muchachos, déjenme sus participaciones en el chat, por favor. Metros por metros. Y entonces, en forma polar, muchachos, la componente en X, esta, 70.7 por el vector unitario Y, más 70.7 sí. 70.7. por el vector unitario J, que es la componente en Y. Y ya está, en vectores unitarios. Muchachos, se nos acaba la sesión. Les agradezco su asistencia, muchachos. Estén pendientes de las actividades, por favor. Nos vemos en la siguiente. Que tengan excelente día. Cuídense mucho.